te están estafando. Los conceptos son una estafa. Eso, en mi opinión, es la mierda de la industria. Hay muchos traders en redes sociales, pero pocos como este. Con más de 500 000 de seguidores totales, ha sido el único que ha conseguido acercar el lado institucional más profesional de los mercados al retail de a pie. La mayoría de los conceptos de ICT se basan en fantasía. Gente del MIT, de Harvard, los mejores. Los putos mejores. En esta entrevista exclusiva, por primera vez, no solo va a explicar estrategias con ventaja estadística real demostrada en las últimas décadas, sino que, en primicia absoluta, nos va a hablar de su estrategia para, cito textualmente, imprimir dinero desde el mercado de las opciones. Tienes que imaginarte las opciones financieras como un seguro. Y nosotros podemos venderle esas opciones y tener ese dinero que gastan para dormir sueños tranquilos. Creo sinceramente que no hay ninguna entrevista de este calibre en habla hispana, así que sin más dilaciones, coge papel y boli porque hoy vas a rellenar tu arsenal de conocimientos como nunca antes lo habías hecho. Con todos ustedes, Andrea Chimi. Andrea, gracias por estar aquí. Pietro, gracias a ti por venir. Aquí tiene una oportunidad. camiseta muy bonita. ¿Dónde la tomaste? De la basura, estaba ahí. Vamos a empezar, sin muchos rollos. Estamos en Turquía. ¿Sí? Vamos a empezar por tu historia. ¿Qué hacemos en Turquía? Pues me lo pregunto de vez en cuando yo también, ¿sabes? ¿Cómo llegué aquí? Pues estoy aquí en Turquía porque me casé en Turquía con una chica turca. Ahora no estamos casados nunca, hemos divorciado. Pero fue un viaje larguísimo desde que empecé a interesarme a todo lo que se refiere al negocio y al trading. Puede ser desde cuando tengo 19, 20 años. Y me interesé al negocio porque mi padre intentó ser emprendedor, pero no muy exitoso. Pero mi familia es una familia de emprendedores. Así que siempre tuve esa pasión para el negocio y todo esto. Y me fui a Canarias por unos años, después en Portugal, después un poquito a Praga y después empecé a hacer trading en Canarias y me fui un poco a Dubái, un poco a Praga y después aquí. Y así estamos aquí ahora, después de 6 años que estoy haciendo negocio. Porque eres joven, tienes 20... Tú eres joven. Tío. Bueno, pero eres muy Yo joven. tengo 28 años. 28 años. Yeah. Empecemos por tu historia académica, tu historial académico. Sí. Porque tengo entendido que estudiaste economía o empresariales en el liceo. Correcto, sí. La escuela superior, no sé cómo se dice en español, pero... Sería como el bachillerato, pero es un poco distinto el ciclo. Pero no estudié mucho. Sinceramente no fui un estudiante particularmente disciplinado, decimos que... Pero lo único que me gustó de ese colegio fue mi profesor de economía. Era el tipo de profesor que es muy aficionado de lo que habla, entonces te entretiene, me gustó mucho, me gustaban mucho sus lecciones y sus clases. Y entendí todo lo que se refiere, por ejemplo, a la política monetaria, a Keynes y los bancos centrales y todo esto, los tipos de interés, bla, bla, bla. Pero no me ayudó nunca en el trading realmente, porque cuando empiezas a hacer trading es una otra cosa. Claro. Tienes que aprender desde cero, de las bases, de cómo funcionan las velas y el order flow y todo eso no te lo enseña la escuela claramente. Pero un poquito de base fue buena, pero nunca he hecho una universidad o un colegio especializado en finanza. Y de vez en cuando pienso, podría ser algo que hubiera hecho, pero no es siempre necesario estudiar finanza para ser, o académicamente estudiar finanza para ser exitoso en los mercados financieros, claramente. Tuviste también un recorrido en la música, un recorrido como artista. Sí. También eso entiendo que fue, yo un poquito lo conozco, chicos, le llevo siguiendo un montón de años y he aprendido muchísimo de él.
Entiendo que también ese recorrido de la música es lo que te empezó a hacer moverte, tienes un inglés excelente. Sí. Entiendo que por eso viviste en varios sitios y tal, llegaste a ser top mundial. Entonces, coméntanos un poco esta etapa brevemente. Sí, también hubo esta etapa, sí. Me conocieron como NME, NME. Y fue muy divertido, tío, porque me viajé el mundo haciendo beatbox y eso me ayudó por todo lo que se refiere a la creatividad, por ejemplo, de ser un creador de contenido, ¿no? Porque los primeros videos que he hecho fueron vlogs de yo que me voy al campeonato mundial de beatboxing y todo esto. Entonces, mucha de la experiencia que ahora tengo en el contenido, por ejemplo, la desarrollé como artista, como beatboxer. Entonces, es una parte fundamental de mi viaje en el ser también en YouTube y todo lo que eso la gente ve en Internet. Redes sociales. Sí. Entonces empezaste o descubriste el trading. Ya tenías pasión por un poquito las finanzas, la economía y el mundo de la empresa y descubres el trading. ¿Cómo descubres el trading? ¿Qué gurú te metió en esto? Con una sociedad que muchos conocen también en España, porque fue grandísima en España. Era pequeña en Italia, pero en España era enorme, y en Latinoamérica también, que es iMarkets Live, IML, iMaster Academy, que era una red de mercadeo, ¿sabes? Network marketing, que es los esquemas, las estafas piramidales y todo esto. Entonces no fue una experiencia particularmente exitosa, no me gustó por nunca. Intenté hacer un poquito de network marketing, pero era de verdad feo, no me gustó. Pero lo que me gustó fue el trading. Y me gustó porque encontré a Fabio. Y Fabio era el único profesor, diríamos, o enseñante de esa academia que realmente te enseñaba lo que era el trading real. Siempre ha sido muy sincero de qué es la profesión del trading, que no es fácil, que tienes que estudiar mucho, tienes que ser aficionado y tener pasión por los mercados y lo que ve en Instagram no es la realidad, ¿sabe? ¿No? Que hay todos esos chicos que tienen 20 años y pico y te muestran la Lamborghini en Dubái y venden los señales con brokers de no sé dónde. Es una industria muy, muy fea y tiene que estar muy atento a quién te fías. Así que Fabio fue el primero que no solo me enseñó cómo funcionan los mercados, pero y me enseñó todo lo que se refiere al Auction Market Theory, Wyckoff y todo esto, antes con Price Action y después con Order Flow, pero también fue el que me enseñó la ética que tuvimos en las redes sociales y la ética del trabajo que impactó mi trading también, porque claramente inicialmente mi trading fue con las clásicas cosas de análisis técnico, con MACD, RSI, bla, 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 y estrategias que no tenían un edge, una ventaja concreta, matemática, mesurable, y yo simplemente intentaba un poquito así hacer trading y perdí un montón de dinero antes de Fabio y después con Fabio tuvo los primeros éxitos con trading, con las primeras cuentas de PropFirm, con FTMO y encontré mi éxito gradualmente, claramente, y después nos quitamos de esta sociedad de network marketing y empezamos a hacer también nuestra community como Morpheus, ¿no? donde contratamos con todos esos traders profesionales de fondos de inversión, de fondos de hedge funds y traders de bancos y profesionales, realmente profesionales
que nos han ayudado a enseñar al público retail cómo es que los profesionales operan en los mercados. Y así, más o menos es la historia del... Vamos a seguir un poco el hilo que has marcado, que me gusta, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Vamos a entrar en detalle en tu primer acceso al análisis. Hemos entendido que, bueno, empezaste por análisis técnico, creo que mucha gente empezó así. Con los patrones armónicos, ¿conoces? Gartley, Butterfly, todo esto. No he indagado mucho nunca, gracias a Dios, pero sí. Gracias a Dios. Cuéntanos un poco esa historia y ese pues, pasado de analista técnico a preseccionista, Wyckofiano, Auction Market Theory, etc. Pues mi primer trade, y todavía me lo acuerdo, así que empecé a hacer trading en IM y todo eso con mis amigos, y todos empezamos al mismo tiempo, ¿no? Y el indicador que nos decían de utilizar fue ese Harmonic Scanner. Y un día, el primer día tuvo ese Gartley en el gráfico de 4 horas, que es, wow, tuviera que ser, ¿sabes? Wow, el patrón perfecto, ¿no? Y ese día hubo también los tipos de interés del Canadá, pienso, algo así. Pues todos abrimos el trade, todos compramos, ¿no? Y yo, el primer trade fue muy emocionado, entonces cierré antes. Como el precio me hizo un poco de pérdida, me quité del trade. Mis amigos están dentro del trade. Y después los tipos de interés, saca el dado, y miras el precio que... ¡buah! Entonces todos mis amigos están en profit. Están todos súper emocionados. Y yo así con mi trade que lo cerré en pérdida justo antes que me iba en profit. Así que el primer trade tuvo una FOMO, que no era solo una FOMO del mercado, sino también FOMO social, porque todos mis amigos han hecho el profit y yo no. Fue fatal, tío. Así que ese fue el primer impacto del trading, ¿no? Un trauma total. Y después, cuando me di cuenta de qué es el trading y empecé, como tú dijiste, a estudiar la price action. Entonces, todo lo que se refiere a Wyckoff y las dinámicas de acúmulo y distribución y todo esto. Smart Money, parecido a los Smart Money, porque después el exponente más famoso, más exitoso del mundo Smart Money, Liquidity, claramente es ICT, pero él también aprendió de otros, como Chris Lori, que fue uno de los mentores de Fabio también, así que las lógicas y los conceptos son muy similares a lo que también ICT empezó a explicar. Así que ese fue mi primer tipo de trading un poquito más profesional, pero no solo del tipo de análisis, pero también de la mentalidad. Entonces, he hecho un montón de backtesting, por ejemplo. Hizo un montón de forward testing, así que empecé a analizar la price action de manera más profesional y también el trading, hacerlo con un método, un poquito sistemáticamente, ¿sabes? Y ese fue el primer paso. Y después, junto con Fabio y junto con todos esos traders que encontramos, fuimos más en el mundo del order flow, del análisis de volumen y de la teoría de la subasta, Auction Market Theory, la teoría de la subasta del mercado. Y eso, por mí, fue el click. No hay un click, realmente en el trading nunca hay un click, pero si hay un click, no más en el resultado del trading, pero del aprendimiento, de la comprensión real de las dinámicas que mueve el mercado, ese fue el click. Porque
con ese tipo de gráfico, con las órdenes, con el volumen, realmente ve lo que mueve el mercado y te empiezas a poner las demandas correctas cuando miras el gráfico. Porque no es una vela que cierró bajista o alcista, bla, 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 pero ¿cuál es la razón del movimiento? ¿Cuál es quién está dominando el mercado? ¿Y puedo verlo con mis ojos o tengo que deducirlo de las velas? Así que ese fue ¿cómo se dice? La apertura del tercer occhio, ¿no? La apertura del tercer ojo. Eso es. Ese y la macroeconomía. Con Jan Smollen, que es uno de los campeones de la Robbins Cup, que me enseñó todo lo que se refiere a la macroeconomía, al sentiment y cómo los mercados incorporan gradualmente las informaciones. Así que no es que si hay una ciclicidad, ¿se dice ciclicidad? Un ciclo... Sí, creo que sí. Un ciclo macroeconómico, así que la economía tiene ciclos y se repite, pero no pasa así. Y hay todo un grupo, se diría, de personas del mundo académico, del mundo de la finanza, que ha desarrollado la teoría de los mercados eficientes, ¿no? ¿Cómo decir? Los mercados son eficientes, pero de manera no eficiente. Así que, si tú eres un banco, ¿no? Y ese fue el boom cerebral principal. Si tú eres un banco, ¿no? y tienes millardos, billones de dólares que tienes que poner en el mercado, de comprar una acción, por comprar bonos, comprar lo que sea, no puedes hacerlo así. No es que la news saca una información y inmediatamente el precio encuentra fair value. No es así. Así que todos esos operadores tienen que fraccionar esas órdenes enormes en muchas órdenes pequeñas. Y así que por los traders de corto plazo puedes mirarla con order flow y con la dinámica de volumen y Oxford Market Theory, range, imbalance, balance, bla, bla, bla. En el largo plazo, pero, esos trends que se forman porque la incorporación de las informaciones en el precio es gradual por los límites de liquidez que tienen los bancos y porque esas informaciones no pasan toda en el mismo minuto. Desde mes en mes en mes en mes cambian y los modelos de predicción de lo que puede pasar en la economía se adaptan como se adaptan los datos. Entonces, hay una gradualidad en todo lo que se refiere a los movimientos de dinero en el mercado. Y nosotros, que somos retails, ¿por qué no tenemos problemas de liquidez? Porque tenemos una cuenta de no sé, 100 millones de euros en una cuenta es retail. Sí. Bajo de 100 millones eres retail. Eso es. Así que no tienes muchos problemas de liquidez por ejemplo, si tienes que comprar Bitcoin, ¿vale? No tienes problema comprar Bitcoin. Es fácil, muy fácil. ¿Por qué no tenemos esos problemas de liquidez? Así que del análisis técnico clásico a la price action y la primera visión de qué podría ser realmente los mercados, al order flow y la macroeconomía, ese fue lo que me dio la confianza de realmente comprender lo que pasa cada día en los mercados. Ahora consigo explicarme con una precisión lo que está pasando ahora que en los primeros días del trading. Impensable, ¿no? Expliquemos esto un poquito mejor, porque lo has explicado bien, pero para el público medio, por desgracia, podemos entrar un poquito más en detalle. Expliquemos bien por qué el banco necesita pues, gradualizar las órdenes para encontrar liquidez, para encontrar contraparte. ¿Por qué los mercados son
ineficientes en el sentido de que tardan en descontar los precios Sí. que... Pues claramente porque lo que pasa es que si tú quieres comprar cualquier herramienta financiera, se dice herramienta financiera, ¿sí? O instrumento financiero, pues si quieres comprar tienes que tener alguien que te vende. Así que la problemática principal de los bancos es encontrar la contraparte, la contrapartida de sus operaciones, de sus trades. Y intentan, con todos sus recursos, de ser lo más eficiente posible en la manera de la que encuentran esa contrapartida. Así que hay lugares que son privados, que son exchange, mercados donde solo los institucionales pueden operar, que se llaman dark pools, por ejemplo. Y esos hacen, por ejemplo, más del 50%, la mitad de todas las transacciones de bolsa y operaciones de bolsa en Estados Unidos. Mitad. Así que la mayoría de lo que tendría que pasar en la bolsa pasa en privado. Eso es muy interesante. ¿Y por qué pasa eso? Porque claramente, el ejemplo que estaba haciendo antes, ¿no? Si tú quieres comprar Bitcoin, tienes pronto un vendedor que te vende Bitcoin. Easy. Hay un market maker, hay alguien, hay el mercado que te lo vende, ¿vale? Típicamente son market makers, ¿vale? Entonces pagas el spread. Cuando pagas el spread es porque si tú compras market, si tienes que comprar Bitcoin, tienes dos maneras. La manera uno es compras market y aceptas una oferta de venta en el libro de órdenes, ¿no? Así que aceptas esa oferta. Es como si un vendedor está en la subasta y te vende un dipinto, ¿cómo se dice? Una pintura. Una pintura de no sé qué, de Leonardo da Vinci o lo que sea. Y tú aceptas ese precio, el ask price. O lo que puedes hacer es poner una oferta de compra. Así que puedes poner un buy limit, un orden de compra por debajo del precio, y si alguien te vende y acepta tu oferta de compra, así que has comprado. Y esas dos maneras de operar los mercados son lo que mueve el mercado, claramente, ¿no? Así que si hay compradores de mercado que aceptan las ofertas de manera agresiva, el mercado se mueve. Y si eres un banco, ¿no? Tienes la misma posibilidad. Ese metaorden se llama. Ese orden muy grande. ¿Cómo es que lo pongo en el mercado? Pues podría ser un poquito limit en el book, ofrezco de comprar un poco y compro del inventario que hay de vendedores y un poquito compro agresivamente y pago ese spread. Así que ha nacido en el año 2000 más o menos con un artículo científico de Chris Almgren y Neil Chris and Robert Almgren, que son dos matemáticos que elaboraron ese concepto de la frontera de la eficiencia. No sé cómo se dice en español, frontera de la eficiencia. Yes, de la eficiencia. Sí. The Efficient Frontier in Execution. Entonces, ¿cómo podemos tomar esas órdenes enormes y dividirlas un poquito en el límite, en el ofrecer compras o en el comprar de los vendedores que están ofreciendo? Y eso fue el empiezo de todo lo que se refiere al VWAP, por ejemplo, a el VWAP, que es el mismo indicador que muchos traders de análisis volumétrica siguen, o otros algoritmos que apuntan a ejecutar esas órdenes de la manera más eficiente posible, pero, y así es, eso es la razón por qué estrategias como el Opening Range Breakout, el breakout del rango de apertura de la sesión, funcionan desde 20 años, 30 años y siguen performando muy bien,
es porque hay momentos donde no hay aversión a riesgo, se dice, no hay apetito, ¿cómo se dice? Adversión está bien dicho. Adversión, perfecto. Y esos son los momentos donde hay consolidación en el mercado, ¿no? Pero también los bancos tienen que trobar el equilibrio entre ser límite y esperar que alguien acepte la oferta y ser market, pagar ese spread, ese slippage y tener un costo de transacción más alto y aceptar las ofertas de los vendedores. Así que hay momentos en el mercado donde hay un imbalance entre cuántos son pasivos y cuántos son agresivos. Y si hay un claro imbalance de los agresivos y los pasivos, esa es la fase de mercado donde el mercado se mueve y hace la price discovery. Así que en los mercados donde la estructura del mercado es intrínsecamente direccional, como los mercados accionarios, porque si miras al S&P 500 o Nasdaq, ¿a dónde van? Se van para arriba, ¿no? Así que el breakout trading en ese tipo de mercado funciona. Y si lo miras con esto, es la combinación perfecta, ¿no? Y eso es un ejemplo de manera de trobar, de una manera de encontrar ineficiencias, pero no el glitch de corto plazo que puede durar, no sé, unos meses y después desaparece, ¿no? Como, no sé, arbitraje de broker y prop firm y esas cosas, ¿no? Pero aquí hay una ventaja estructural. Y si tú eres un retail que quiere hacer dinero de los mercados y ser exitosos, no tiene sentido encontrar la microineficiencia de mercado. Lo que tiene sentido es focalizarte en una ventaja estructural, de cómo el mercado es estructurado y aprovechar de tu pequeñeza, del hecho que no tienes problema de liquidez. Y eso es una de las ventajas más grandes que los retail tienen. No es la única, pero es una de las más interesantes, en mi opinión. Me ha gustado que has hablado antes, explicando un poquito el book de la subasta, así que vamos a conectarnos un poquito en la Auction Market Theory, que creo que es la manera más clara, simple y objetiva de entender la estructura. Creo que es bueno que aprovechemos todos tus conocimientos y intentemos absorbirlos un poco. Explícanos un poquito la Auction Market Theory. Así que, siendo que hay esa dinámica de búsqueda de liquidez de los operadores grandes, hay momentos, hay plazos en el mercado donde hay una situación donde entre el equilibrio que decimos antes de cuánto límite y cuánto agresivo, todos los operadores del mercado, los grandes, no hay un imbalance claro, no hay una diferencia clara entre quién es más agresivo, ¿no? Y ese es el primer estadio, el primer estado, ¿cómo se dice? El primer estado del mercado, el balance. Entonces, hay plazos en el mercado donde los operadores son de acuerdo de lo que es el valor del subestante, subyacente, así es. Y plazos donde eso no pasa, pero típicamente lo que pasa es que el 70-80% de la acción de mercado pasa en rangos. Así que un porcentaje muy alto del tentativo de sacarnos de este rango no pasa, no tiene éxito. Ese es mi patrón favorito de todos, porque es los compradores que sacan la subasta de este rango, pero son absorbidos. Porque los vendedores han vendido en todo el rango. Así que si el precio ahora está un poquito más alto, son muchos más incentivados a vender. Así que
absorben ese esfuerzo de los compradores y bajan el precio y tornan en una situación de fair value. Ese pattern, tío, tú lo sabes porque te da lo mismo. Ahora estamos explicando, pero te das lo mismo, ¿no? Es genial, tío, es genial. En todos los timeframes, si lo haces en el daily, si lo haces en el minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 segundos. La naturaleza del mercado. Es la naturaleza del mercado. Estás disfrutando, aprovechando de una ventaja estructural. El otro lado, la otra opción, es que ese breakout sigue, el movimiento de precio sigue. Y eso lo puedes mirar con order flow, con volumen, lo que sea, en todos los time frame, cuando ve participación. Así que no ve simplemente ¿cómo se dice? Un tentativo. Un intento. Un intento. No ves simplemente un intento que pero no tiene éxito. Ves un intento que sigue con volumen, con participación, con iniciativa, con agresión. Y ese es el breakout. Así que la estrategia más simple que uno puede operar desde el empiezo, la mejor, en mi opinión, es el opening range breakout con una confirmación de volumen. Así que en la vela que rompe el rango inicial, mira si hay una bolita como el Deep Trades o si no tiene el gráfico de order flow y quiere usar TradingView o lo que sea, gráficos normales, si el volumen sube en la salida. Y esto es la manera más simple de entender la subasta, en mi opinión. Vamos a explicar un poquito mejor, o quiero decir, a nivel de Auction Market Theory hablamos de subasta porque el mercado es como una subasta. Lo que explicaba antes Andrea, ¿no? Tenemos, pues como en una subasta, hay algo que sale a subasta y hay compradores que están dispuestos a pagar un precio peor con tal de comprar ese cuadro, comprar ese coche que sale a subasta. Y hay uno que da 100, y otro que da 101 y otro que da 102. Y aunque siempre haya el mismo número exacto de compradores que de vendedores, porque para que exista la transacción tiene que haber las dos partes, hablamos de compradores o vendedores agresivos porque están dispuestos a pagar un precio peor con tal de ser ejecutados. Esto te lleva a esta dinámica de Auction Market Theory, donde tienes lo que se llama Fair Value, o el precio justo, el precio aceptado por las dos partes, donde pues, tienes el Value Area High y el Value Area Low, pues, donde en el Value Area Low los compradores están dispuestos a comprar y los vendedores a lo mejor dejan de estar tan incentivados a vender, y al revés, a espejo en el Value Area High. Vamos a conectarnos, ya que has sacado al gran enemigo, no le vamos a mencionar demasiado, pero a TradingView. Ajá. Vamos a entender por qué los volúmenes te dan tanta ventaja frente al único y solo análisis del precio. Sí, pues claramente no todas las plataformas de trading tienen order flow. Claramente yo tengo un bias en esto porque también vendo una plataforma de order flow. Pero la realidad es que para tener acceso a las transacciones, a las operaciones que mueven el mercado, entonces a la causa, no a la consecuencia solamente, porque el precio es la consecuencia de ese flujo de órdenes, tienes que haber un flujo de datos, hay que haber un flujo de datos y una plataforma que toma ese flujo y dibuja esos gráficos de order flow. Y las plataformas normales de precios, de análisis técnica, no lo tienen. Porque es necesario una fuerza de computación, un esfuerzo del server, de la computadora, muy grande. Así que tiene también que tener una computadora un poquito... que no puede ser el nuevo Mac que llegaron de las últimas semanas, ¿no? Y la ventaja es simplemente, pues es claro, tío, tienes informaciones mejores, no
no es poner más cosas y más indicadores en el gráfico para sentirte menos inseguro, ¿cómo se dice? Inseguro. Y para ser más confiable de que hay esa divergencia o lo que sea. Es acceder a un nivel más profundo de información. Y lo que digo siempre es que si alguien critica el order flow porque dice, otros indicadores mágicos, bla, 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 yo le digo siempre, el precio, las velas, son más un indicador de lo que el order flow sea un indicador, porque el order flow es la fuente. El precio es la consecuencia de las órdenes. Y los indicadores son las consecuencias del precio. Así que estamos aquí, no estamos juntando otras cosas aquí, ¿no? Y es simplemente más objetivo. El análisis de precios siempre quiere, y si miras los analistas técnicos, a los supply demand, al IST, te dicen todos la misma cosa. El analista técnico de patrones de velas te dice, si ves un hammer, significa que los compradores hicieron esto y después los vendedores hicieron eso y los vendedores hicieron eso. Entonces, intenta comprender lo que sea el flujo de órdenes por debajo del precio, behind the scenes. Detrás del telón. Detrás del telón, eso es. El supply demand, ¿qué te dice? Que en esa zona donde el precio hizo eso y después eso, hay órdenes pendientes que no fueron ejecutados. Así que cuando el precio se va, esos órdenes agresivos van a llegar todavía. Order flow. ICT te dice, te cazan el stop, hay un bloque de órdenes, hay fair value. Todos los analistas técnicos de todas las escuelas, no solo ICT, todos intentan comprender lo que hace el flujo de órdenes. Pero ¿por qué no lo mira, mi amor? Está, lo tenemos, es 2026, ¿sabes? Lo que entiendo. Hay plataformas que no costan mucho, donde puede tener también el flujo gratis. ¿Por qué no lo hace? La persona, el trader que no usa order flow, está escogiendo de su voluntad de ignorar una parte tan importante de una información talmente importante que no me lo explico porque la gente no lo utiliza. Así que... No lo sé. Sí, porque mínimo es el 50% de la información. Sí. Aunque realmente tienes mucha más información que el 50%, claro. Pero como mínimo te estás perdiendo la mitad. Sí. Se tira mucho al simplificar. Yo quiero una estrategia simple. No me quiero complicar demasiado delante del gráfico. Porque si no, no voy a ser capaz de ejecutarla. Puedo entender esa parte. Sí. Pero y voy a decir algo aquí porque es muy divertido. Tiene un meme de la distribución normal de probabilidad, ¿no? Que típicamente es así. El 70% está siempre aquí. Así que hay, por ejemplo, no sé, la gente muy estúpida y la gente muy inteligente, ¿no? Y la gente en el medio. Así que la gente muy estúpida dice la misma cosa de los más inteligentes, pero hay toda la gente en el medio. En el trading es exactamente la misma cosa, así que los que empiezan, dice, tiene que ser simple. En el medio hay todo el ICT, tiene que ser esto, y además que el trader ser bueno, dice también, el trading tiene que ser simple. Pero la diferencia entre el trader con experiencia y el trader nuevo es que el trader experto genera simplicidad de algo que sabe que tiene sentido. Y sabes qué simplificar. El trader nuevo claramente no lo sabe. Así que lo más importante es estudiar mucho. Es tener conciencia de lo que pasa y de por qué pasa, así que puedes saber con qué simplificar. Si no, estás simplificando algo que no tiene base. Se están perdiendo lo que les puede, en el largo plazo, bajo mi punto de vista, dar más claridad. Sí, claro, pues
es que tienes que ser simple no significa que tienes que ser fácil. Son dos cosas distintas. La simplicidad es muy difícil. Ser simple es muy difícil. Fácil significa que no tienes que hacer esfuerzo. El esfuerzo que requiere tener una estrategia simple de trading que funciona es muchísimo. Así que fácil y simple son dos conceptos muy distintos que los que empiezan a hacer trading tienen que tenerse. Y por eso yo pienso que tener las conciencias de base del cómo funcionan los mercados financieros y la economía también es la base, tío. Porque si miras a cualquier trader del mundo profesional, que son los más exitosos, la base es la economía, cómo funciona la macroeconomía, los ciclos de mercado y la economicidad de Option Market Theory. Por ejemplo, el Option Market Theory no es nada más de economicidad en las transacciones. También lo que decimos también de las opciones, ¿no? De las opciones financieras. La ventaja de las opciones, de vender sistemáticamente opciones, es una ventaja económica. Porque hay todo ese edge que después podemos hablar, pero sí. A ver cómo lo explico, porque mi español es así, esas cosas son muy complicadas. Ahora vamos lo a ver estás cómo... haciendo perfecto. Nice. Vamos a empezar a intentar entender por qué deberían abrazar esa fricción del principio en el aprendizaje. ¿Y cuál crees tú que es el mejor modelo para empezar, digamos, desde cero a nivel de estudio, a nivel de empezar a lo mejor por la price action, pasar al order flow? Si yo podría empezar desde cero, la primera estrategia que operaría es el Opening Range Breakout. Porque es tan simple que un macaco puede hacerla también. Que un babuino, ¿cómo se dice? Un babuino financiero. Un babuino puede hacerla. Una vela de 15 minutos en S&P o Nasdaq y donde rompimos. Por debajo vendo, por arriba compro. Así, es tan simple, pero funciona. Es una de las cosas, lo más simple que puede encontrar, pero que tiene una ventaja real. Esa es la primera cosa que haría es tomar una estrategia muy mecánica que no requiere mucha interpretación o experiencia y discrecionalidad en el análisis de precios y de volumen, con reglas muy fijas. Así que puedes empezar a construir las habitudes, las costumbres correctas, que es la cosa más importante, porque el trading no es teórico, el trading es danatamente práctico, digo en italiano, es muy práctico. Así que si la primera cosa en la que te enfoques es construir las costumbres correctas, tomar 3 reglas: breakout, stop loss, take profit y riesgo. 4 reglas. Y enfocarte en las primeras 15 operaciones de no interesarte por un segundo a lo que es el resultado de esas operaciones, es la cosa mejor que haría en los primeros meses. Enfocarme en respetar las reglas, con una estrategia que ya lo sé, funciona. Así que no tengo que preguntarme si realmente funciona. Sé que por los últimos 20 años eso ha funcionado. Así que me doy la mierda, se dice, no puedo usar me da igual si ese trade es un stop loss o un take profit. Y así desarrollas desde el primer trade un detalle
un detachment, No, una desconexión. una o un- disconexión emotiva del resultado. Porque esto es el problema principal que tendrás en todo tu viaje, tu percurso en el trading. Así que, primer step, Opening Range Breakout, enfoque en las reglas. Ya está. Eso, 30 días de eso, y después piensa a los resultados. Después, desde los primeros 90 días. Después empieza a pensar, a optimizar, a ver. Tienes que acercarte como un profesionista, como un profesional, como un analista de datos. Esto, por los primeros 90 días. Después, entre tanto que practicas esa estrategia, añade las bolitas en las velas. Y miras, ve, cuando pasa esto, y hay la bolita aquí, los compradores se han absorbido y después el precio baja. Y ese es el segundo step. El tercer step, añade el perfil de volumen, volume profile. Mira que esa zona de la value era high, value era low, bla, bla, bla. En esas zonas, si el breakout pasa por debajo y por arriba, eso pasa, bla, 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 bla. Y empiezas a leer y a construir tu probabilidad subjetiva, que es la discrecionalidad, que es la experiencia. Y el problema principal es que los traders están convencidos que tienen que tener experiencia al empiezo. Y que, ahora, si hace esto, ya lo sé que va a pasar, porque yo, de la manera que interpreto el mercado, está correcta. No. Al empiezo no sabes nada. No has visto, no has experienciado suficientemente los mercados por tener cuenta de qué puede pasar ahora. No lo sabes, tío, no lo sabes. Y el problema aquí es que las personas que empiezan a hacer trading así, sin reglas, piensan que deben interpretar el mercado, que no es el enfoque que tienes que tener en el primer año de trading, en mi opinión. Y se identifican en el resultado, porque dicen, yo estoy intentando interpretar el mercado y no consigo ser exitoso, así que yo soy el problema. No, el problema no eres tú. El problema es que no tienes experiencia suficiente para interpretar todavía. Eres un trader de ¿qué? De 6 meses. ¿Qué quieres saber de los mercados? Esa gente que mueve billones en el mercado ha sido en los mercados por 100 años. Hay instituciones que son del mercado de 200 años. ¿Qué quieres saber más que ellos? Que tienen recursos ilimitados, sin límite, tienen dinero sin límite, tienen la gente más inteligente del mundo, y tú con un gráfico de velas quieres que, sí, ahora tiene que subir. ¿De qué? ¿Sabes? Es loco de la cabeza. Así que, primero, reglas. Estrategia simple que funciona. Después, entrena tu ojo a ver las bolitas y las zonas del profile. Bolitas, hablamos de deep trades, big trades. Sí. Es un indicador que tiene la increíble plataforma de este señor. Sí, está aquí. Pues que simplemente te reagrupa las grandes órdenes, o las órdenes cuando entran muchos contratos al mercado, te sale la bolita. Es la manera más sencilla de ver el footprint. Es la manera más sencilla de ver ese flujo de órdenes, porque leer el footprint, que es el tercer step, o el cuarto step, te va a simplificar solo las órdenes muy grandes. Así que si ves una bolita en la vela, sabes que es una operación muy grande de alguien que puede ser que sepa un poquito más que ti. Así que, a ver, esa es y después, así que, estrategia simple, velas con bolitas, volume profile. Después puede intentar aprofundizar pues el footprint. Así que un poquito más en lo que se refiere a liquidez. Las mapas de liquidez también. Ese es el próximo step. Así que si quieres hacer day trading, claramente, todo eso es day trading. Eso es el programa perfecto
para el day trader que empieza de cero. Y después te va en el flujo de opciones y ya está. Eso es, no quiere más. Y después intentas estrategias de Auction Market Theory como la absorción, como la iniciativa, y si te gusta el scalping y el trading de cortísimo plazo, desarrolla gradualmente la experiencia y empieza a backtestar con esa estrategia, a testarla en el pasado, en el histórico del chart, y ver si tiene una ventaja en cómo tu interpretación de los mercados y ver si tiene éxito en el pasado. Así que después te entrenas un poquito y hay todo un tipo de trading ahí que después podemos también hablar. El otro, así, eso es por el day trading. Si no tiene tiempo de hacer day trading, y esto es algo que ninguno de los gurús te va a decir, porque su interés es que tú hagas day trading. Y eso nadie lo dice, pero el day trading, un gurú es más incentivado a hacerte un day trader porque paga muchas más comisiones. Y él es afiliado con el broker y gana de tus comisiones. Pero antes de confiar en alguien en social media que te dice, hace day trading, hace scalping, ¿por qué me lo estás diciendo? Porque ganas comisiones del broker. Pero un paso atrás. Tienes dinero, estás financieramente independiente y autónomo. Si no, deja el day trading. Tienes que haber entradas, tienes que haber un trabajo, por ejemplo, o tienes que tener capital, o puedes hacer las prop firms también, porque es una oportunidad. Pero ojo, también con entradas. También al principio, también sobre con todo entradas, al principio, porque cuando cuesta. ya tienes algo sólido. Claro. O si eres un libre profesionista, ¿cómo se dice? Un freelancer. Y eres más flexible con tu tiempo y cómo lo gestionas, cómo lo manejas, así que puede ser day trading. Si no tienes dinero y tienes que trabajar 8 horas al día, no puedes hacer day trading, tío. No puedes empezar con... El day trading requiere tiempo. Así que si eres una persona que trabaja y quiere un flujo de dinero, por primera cosa, el curso, el step by step, es completamente diferente, en mi opinión. Empezaría con 2 modelos. Code Report, que es una mapa de donde los institucionales ponen su dinero. Simple así. Tan sencillo como ver qué están haciendo. Sí. Y volumen. Así que volume profile, breakout o break-in. That's it. Simple. Pero eso en el gráfico diario, así con las candelas de un día. Así que ese tipo de trading requiere, no sé, 2-3 horas a la semana máximo. Pero cae con tu lifestyle, se casa con tu estilo de vida. Y el trading no tiene que ser algo que te presione a tengo que hacer dinero, porque no tengo dinero y ese tiene que funcionar otra vez, no sé, vivo en la calle. No puede ser esto, porque ya el trading es psicológicamente difícil. Si por encima de eso pones la presión que tengo que hacer dinero, claro que vas a fallar, claro. Y eso es el problema del 80% de los traders, en mi opinión, por los que he encontrado. Así que si tienes tiempo, si tienes a roof above your head, un techo sobre la testa. Un techo encima de la cabeza. Sí, si tienes un techo encima de la cabeza y es financieramente ok y tiene posibilidad de arriesgar tiempo y dinero, así que vaya por el day trading, porque puede ser muy rentable si desarrollas las estrategias correctas. Y si diventa, te conviertes en la persona que es un day trader, que requiere disciplina y todo eso. Si no tienes que hacer day trading. Puedes hacer swing unas horitas a la semana
que es muy más relajado, que no tiene mucho estrés y todo esto. O puedes invertir. El porcentaje de éxito es relacionado directamente a cuánto poco es activo tu trading. Así que si inviertes y deja el dinero ahí, tu probabilidad de éxito es del 100% si inviertes en el mercado accionario. 100%. No puedes fallar si compra SP y deja el dinero ahí para 20 años. Nunca en historia puede haber fallado aquí, así. Lo más que tú eres activo con tu dinero y cómo abres, más baja es tu probabilidad de éxito. Así que, ¿por qué no? Si eres apasionado, aficionado de los mercados financieros y te gusta y quieres hacer trading, tienes que ser inteligente en cómo estructuras tu viaje en los mercados financieros y tu éxito. Y tienes que planearlo, pero no tienes que improvisarlo. No puedes improvisar el éxito. El éxito es el resultado de un plan, siempre. No puede haber un tío que es enorme, enorme, bodybuilder, exitoso, que simplemente pasó. Se despertó. No existe esa cosa, no existe. El éxito es el resultado de un plan y de esfuerzo y todo eso. Así que esas son las 2 o 3 opciones que tienes si empiezas de cero. Hablemos un poquito de ICT. Sí. Has tenido un beef. Un pequeño beef. ¿Cómo ves toda esta historia de ICT? ¿Cómo ves a la gente que hace o estudia ICT? Vamos a englobar ICT y después hablaremos de Smart Money Concepts. Sí. ¿Cómo ves todas estas cosas? Sí. Paranoias que se monta la gente? Pues tienes que dividir entre los conceptos y la persona, claramente, ¿no? Porque hay la persona, que es ICT, que es Michael Huddleston, Michelino, como lo llamamos nosotros. Michelino. La persona me interesa no me interesa mucho. Lo que te tendrías que interesar si eres un trader es los conceptos que voy a aprender. ¿Tiene sentido? ¿Se basan en algo verdadero? ¿Y sus modelos y estrategias funcionan? Esas son la única demanda que tienes que ponerte. Después de la persona podemos hablar enfrente de una cerveza al bar y nos hablamos de Michael y le expose videos y todo esto donde dijeron que ha hecho eso, bla, 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 pero no se interesa. Si tengo que enfocarme en la parte técnica, tiene 3 modelos o 2 modelos que son mecánicos. Unicorn Model, IFVG Model y el Silver Bullet. 3 modelos. Todos esos 3 modelos, puedo decírtelo porque tenemos a un team, a un equipo de personas, de analistas cuantitativos que tuvieron esos modelos para verificar si son rentables. Lo testamos por 20 años como el Opening Range Breakout y no son exitosos. No son exitosos los modelos, las estrategias. ¿Okay? Así que las únicas estrategias, reglas claras que podemos cuantificar, no pasarían un filtro institucional. No, si compras y no vende nunca SP500, es mucho mejor. Muy mejor. Así que los modelos no funcionan. Y te puedo decir porque tengo los datos. Los conceptos. Los conceptos nunca funcionan. Esto es bonito. Los conceptos son una estafa, tío, porque el concepto es teoría. Teoría de cómo debería funcionar algo. Y una mayoría de los conceptos de ICT se basan en fantasía. Se basan en algo que no es real.
como el hecho que hay un algoritmo que mueve todo, en todos los time frames, en todos los mercados, en todos los derivados, todos se mueve por un algoritmo que él se ha inventado un día, que Dios le dio en el sueño, ¿sabes? Este claramente no es real, ¿no? Así que los conceptos pueden ser rentables, los conceptos no son rentables solos. Hay traders que usaron y estudiaron los conceptos de ICT y fueron rentables. Sí. Hay algunos, muy pocos, porque ese tío tiene 3 millones de seguidores en redes sociales, y si de 3 millones que son suscritos, yo vi sus videos, pero nunca me suscribió al canal. Así que son 3, pero podrían ser 10 de millones que vieron sus videos y intentaron operar con estos. 10 millones. Y hay 10, máximo 10 traders públicos que fueron realmente exitosos. Máximo. Puede ser 3 o 4, en mi opinión. Así que el porcentaje de éxito es muy, muy, muy bajo. Sin embargo, que hay exitosos. Pero el éxito de esos no existe por los conceptos, existen por ellos. Porque ellos tuvieron tuvieron toda la disciplina, el esfuerzo que requiere ser rentable. Así que tomaron algo de ICT, algo entiendo como algo, ¿no? Sí, algoritmo. Sí. Tuvieron algo de ICT y crearon sus estrategias desde los conceptos. Pero los conceptos no son una estrategia, no son reglas claras siempre. Hay hay el Fair Value Gap, hay Liquidity Gap, hay pero cómo los combinan, cómo los ponen en utilizo, es diferente por cada trader. Claro. Así que el concepto no puede funcionar. El concepto puede tener sentido. Algunos de esos conceptos no tienen sentido. Algunos de esos conceptos tienen un poquito de sentido. Un poquito. Por ejemplo, el concepto que tiene más sentido de ICT es el Fair Value Gap. Porque el Fair Value Gap es un gap en el Fair Value, que es la imbalance, que es Oxford Market Theory, pero no se la inventó ICT. La conocemos desde los años 80, cuando ICT todavía no era nada. No existía. No existía. Así que los únicos conceptos de ICT que funcionan, que tienen sentido, porque el concepto no funciona, como decimos, no son suyos. Así que, ¿qué tenemos que decir más de esto, no? Sí, es un mago del rebranding. Claramente sí. Si tienes que aprender algo de ICT, es cómo crear un culto, cómo crear una secta, ¿cómo se dice una secta? Una secta. Una secta, cómo hacer marketing, porque ese tío hizo millones en cursos, en visualizaciones, sin un puto edit. Tío, ese tío puso texto, palabras, en una presentación de PowerPoint, en slides, y habló por horas y horas de la nada. Hizo millones de veces. Y yo estoy aquí haciendo los edits, editando 4 horas al día y haciendo todo esto, que voy al campeón mundial y todo esto, y los edits, y el motion graphics y todo eso, para hacer 10 visualizaciones menos. 10 veces menos de visualizaciones. Así que es un genio. Por lo que se refiere al marketing, la comunicación y todo eso, es un genio. Tienes que ser estudiados de las universidades de psicología Eso sí, eso es muy... Buah. Hablemos de varios conceptos. Bueno, el algoritmo ya lo hemos desmontado un poco, pero vamos a intentar desmontarlo un poco con datos. ¿Por qué no? Vamos a ver, no voy a formular la pregunta entera, que por favor. La pregunta entera sería, ¿por qué no tiene sentido que le haya entregado Dios un algoritmo mágico o la fórmula para desarrollar el algoritmo mágico? Creo que esta pregunta no nos la ponemos ninguno. Lleguemos a la pregunta de por sí. ¿Por qué es muy improbable
que haya un único algoritmo que mueve el mercado? Pues si los mejores matemáticos y físicos del mundo, incluido Jim Simons, que es el mejor, que gestionó el mejor fondo de la historia, con 69% el año de rendimiento. De rendimiento, de rentabilidad. Sí. El mejor fondo de Wall Street nunca ha encontrado algo así. Con los mejores matemáticos y las mejores mentes del mundo. Gente del MIT, gente de Harvard, los mejores, los putos mejores. Nunca encontraron un algoritmo que arregla todo. Pero ese tío de 30 y pico años, en su cuarto de cama, que nunca ha hecho un dólar de los mercados que sea verificable, pero que solo hizo dinero vendiendo cursos y de las visualizaciones de YouTube, que es un business que respeto, que es un negocio que respeto. No estoy diciendo que es malo, pero es poco probable que eso encontró la llave de los mercados. Eso es el primer punto, que es un poquito poco probable. El punto segundo es que hay un montón de operadores grandes que son en conflicto de interés entre ellos. Y pensar que esos que son el 95% de los volúmenes que se crea en mercado están conspirando para cazar el estope de Juan Pedro de no sé qué, de Alicante, con 200 euros, claramente somos nosotros, retail, juntos, así que todos somos en los mercados más líquidos, menos del 5% del mercado. Así que no tiene sentido que van... Y esto no te lo estás inventando tú, ¿eh? No, o sea, eso es la Banca Internacional de Settlements. Es un dato claro y en los mercados líquidos. En los mercados menos líquidos, como las GameStops, las acciones de las empresas un poquito más pequeñas... Sí, las small caps. Sí, las small caps. Allí sí nos hablamos y decimos, compramos todo esto, movemos el mercado. Hemos visto que puede ser, pero en los mercados líquidos como S&P500 no pasa. Somos demasiado pequeños. Y ICT habla de Forex, Eurodólar y Nasdaq, que son los mercados más grandes, más líquidos del mundo. Así que pensar que hay un algoritmo por arriba de los bancos, que solo la banca central conoce, que nadie conoce, pero ese tío sí. ¿Entiendes? Y está vivo, que esto diciéndolo libremente, es ridículo. Es ridículo. Si fuera real, tendría el Mossad, Israel, la CIA, el FBI y la China y Rusia con la pistola aquí, de ICT. No es posible. Es claramente fantasioso, es claramente no real. Pero así, que si a alguien le gusta tratar con esos conceptos y operar con esos conceptos y ha encontrado rentabilidad o valididad en los conceptos, está bien. No quiero decir a la gente, y nunca he dicho a la gente, no operas con conceptos de ICT. Si te encuentras bien, hazlo. Nunca te voy a decir, si simplificar la comprensión de mercados de manera estúpida, porque es estúpida, pero si eso te ayuda como efecto placebo, ¿no? y te ayuda a ser rentable, cierra este video. No interesa, no tengo interés. Pero si quieres la realidad, esta es. Si me preguntas cuál es la realidad, miras a gráficos de order flow. Porque, por ejemplo, las stop runs, la caza de stop no es una caza porque hay la conspiración y quieren tu stop, no. Pero, además del retail. Además del retail. Pero lo que pasa son algunas stop runs, hay un edge en la stop run, pero muy de corto plazo, y lo expliqué en Chart Fanatics, o tienes absorción. Sabes que si tiene absorción, hay operadores grandes en el fake out, en la caza. Hay operadores grandes, no son retail. Mejor si no eres retail. Si son institucionales, significa que si
es que si son exitosos en esa batalla de corto plazo de órdenes, los que son exitosos, pues yo sigo ellos. Y encuentro el real smart money gracias a las órdenes. Así que si selecciona lo que tiene sentido de ICT y lo pones con un poquito de, como digo yo, de esteroides con el order flow real, así que puede ser algo que tiene sentido, en mi opinión. Los conceptos de ICT, hay algunos que tienen sentido, son simplificación del order flow o adaptación del order flow a la price action. Los puedes usar con el nombre que le haya puesto ICT, los puedes usar con los nombres que le haya puesto otra persona antes. Igual Wyckoff es el primero que habló de la toma de liquidez. Vamos a desmontar un poco la caza del stop. ¿Por qué no hay caza del stop? Porque no es verdad. Caza del stop del retail. Pues es suficiente mirar a un profile. Si tomas la price action de un range, de un rango, y dibujas un volume profile de esto, y mira a la cantidad de liquidez ejecutada, porque el volumen es liquidez ejecutada, y miras a cuánta liquidez hay al tope donde la caza pasa, es el más bajo de todo el volume profile. Siempre. ¿Por qué? Porque allí no hay mucha liquidez. La liquidez real está en el medio del range. Porque, por lo que decimos, los bancos y las instituciones y los smart money tienen que entrar al mercado gradualmente, con una gradualidad, con un ritmo, con una caducidad lenta. Así que, si tienen que mover el precio de muchos puntos, tienen que poner al mercado un esfuerzo en dinero grandísimo, billones de dólares, para cazar unos stop loss de $200 o unos stop loss de 100 retails, $10.000, $100.000, $1 millón. Aunque fueran todos los retails del mundo, es el 5% del volumen de todo el día. ¿Entiendes? No tiene sentido. No tiene sentido que hay una intención de buscar el stop. Pero puede ser que muchos traders ponen su stop allí, y si el precio está allí, esos stops son ejecutados, entran al mercado y crean la stop run. Eso pasa, pero no con la intención de cazarlos. Pero es que el mercado se mueve, tío. Sí. Eso es algo que me vuelve loco de los traders ICT. Hay un máximo o un mínimo, lo que sea, y el precio y el trader ICT dice, vale, aquí eso es el máximo, hay liquidez. Entonces el precio se va a tomar esa liquidez por debajo del máximo. O hay un mínimo y el precio bajará y irá al mínimo para tomar liquidez. Vale, pero ¿y si no pasa eso, qué pasa? Que estamos aquí por todo el tiempo, por siempre. Así que tiene que tomar un máximo, un mínimo, ¿no? El tiempo pasa, el precio se moverá de no sé dónde. Así que después el precio se sube, vas al máximo, el trader ST que dice, ¿qué te he dicho? Ha tomado el máximo, entonces la liquidez es verdad. No, tío, el precio se mueve. ¿Sabes lo que entiendo? El precio se mueve, va a ir a un máximo o a un mínimo, no sé cuándo, pero va. Así que, explota un máximo, un mínimo, hay liquidez. Mira, qué simple, ¿no? El mercado ha subido. Oye, bravo, ¿qué quiere que decirte? Así que no hay una intención necesariamente de irse al máximo para tomar la liquidez. Pero si el precio va, y hay 50% de probabilidad que vaya, aquí o aquí, sí pasa que hay stop por debajo y por encima de un mínimo, de un máximo, claramente es muy probable que hay stop orders. Buy stop liquidity y sell stop liquidity. Eso pasa. Pero si vas a mirar con order flow, mira que es poquísima, tío. Que tú lo habéis visto también. Cuando un máximo
es cogido del precio, lo que pasa es el FCHU de Fabio, ¿no? Hay ese movimiento de precio muy rápido que pero es absorbido rapidísimamente. Y mi estrategia, que he analizado cuantitativamente por años y años, fue cuando eso pasa y el primer movimiento pasa, puedes vender inmediatamente, inmediatamente, ¿sí? Sí, inmediatamente. De manera inmediata, y tomarte el chu. Así que ese movimiento muy rápido, tienes que ser rápido en la ejecución y tienes que tener un buen broker y todo esto, pero puede venderlo al top y tomarte un poquito, unos puntos, unos ticks de movimiento de precio, que no es más, pero el win rate fue muy alto, con 1 a 1 de riesgo, risk to reward. Entonces, yo conozco las stop run muy mejor de todos, de ICT, de ICT y de todos los Smart Money Concept Trader. Porque yo hizo un montón de análisis de órdenes, porque los stops son órdenes, tío, es órdenes. Así que si miras a las órdenes, y yo he mirado miles de stop runs, miles, entonces sé de lo que estoy hablando. Así que puedes confiar, y si no te confías, miras al puto gráfico y ves que hay esos tops que fan puy, cada vez. Pero si hacen puy, no significa que hagan guau por toda la sesión. Eso pasa 80% de las veces, que sube y baja en ese bajísimo movimiento de precio. Pero las veces, y eso es lo que tiene que hacer como trader, mirar cuando eso pasa, ¿cuál es la probabilidad que me bajo por toda la sesión? No mucho, no mucho. La mayoría de las veces, cuando pasa la stop run y sea absorbida, después continúa. Y sigue por toda la sesión en la dirección donde haya el más volumen de breakout, porque es el breakout. Claro. Pero si hay una absorción en eso, y eso pasa por debajo, por ejemplo, de un mínimo, de un máximo del día o del día antes, bla, bla, y hay un montón de trading, no unos stops, no son unos stops, un montón de trading, algoritmos, bancos, bla, 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 y hay la absorción con los big trades, con las bolitas, ahí sí que tiene sentido la toma de liquidez, pero ahí no espero que suba, te hizo un break of structure, una ruptura de estructura, y después te dé al test en el fair value gap. Ahí yo entro en la bola, en el mínimo. Así que también con conceptos de ICT, si uso order flow, tengo más éxito que el trader de ICT medio. No, claro, ganas RR, ganas win rate, ganas timing, ganas todo. Al final la stop run pasa por lo que dices, las órdenes entran stop al mercado, o sea, las órdenes stop entran a mercado, por lo tanto hacen ese sweep del book. Sí. Y tienes ese win rate tan alto porque el path of least resistance entre que se rellena el book es la absorción de esa stop run. Sí. Entonces ves esa toma de liquidez y esa caza del stop loss, Sí. pero tiene una lógica detrás. Y al final es gente que está intentando pagar precios más altos. Por eso muchas veces ves que esa stop run continúa. Exactamente. Al final el que está aceptando pagar un precio peor y el que te ha llevado a ese máximo, a ese mínimo, probablemente tenga un porqué y quiera seguir haciéndolo. Claro. Vamos a hablar del tema de las opciones y luego nos metemos a un tema un poquito más swing. ¿Por qué las opciones no binarias? ¿Por qué las opciones tienen tanta ventaja? A ver, porque es muy... es una pregunta súper abierta. Sí. Vamos a hablar un poquito más del... Me gusta muchísimo como pregunta, pero lo único es que será un poquito difícil para mí porque es un lenguaje muy matemático y muy específico, así que vamos a ver si no digo nada de... No te preocupes y si no intento ir traduciendo si puedo. A ver. Entonces,
contratos derivados típicos que los traders utilizan son como los futures, los contratos futuros, CFD, o compran, por ejemplo, Bitcoin del exchange, el spot, y compran el subyacente. Así que en todos esos casos, lo que hace es compra si piensa que el precio suba y vende si piensa que el precio baja. Así que tienes dos posibilidades dos apuestos, dos apuestas, subida o bajada. Con las opciones tienes una tercera dimensión, que es, puedes, por ejemplo, apostar en el hecho que el precio no vaya muy distante. Que estuve en un range, por ejemplo, ¿no? Y ganas si el precio no se mueve mucho. Que eso, solamente eso tiene que abrirte la mente y decir, ¿qué? ¿Cómo se puede hacer algo así? Y la primera vez que me lo dijeron, fue, ¿cómo es que ganas si no se mueve? ¿Y qué pasa si se mueve? Pierde. Ok, vale. Pero ¿cómo funciona? Y tienes que imaginarte las opciones financieras como un seguro. Y si tú eres la sociedad de seguros, el proveedor de seguros, quieres que tu cliente, tu asegurado, te pague un premio, te pague una cantidad de dinero constante, típicamente, para el seguro del coche, para el seguro de lo que sea, porque hay fuego, porque te lo roban y todo esto. Entonces, hay dos partes, hay el asegurado y el asegurador. La persona que compra la opción y la persona que vende la opción. Por ejemplo, decimos que tú eres un invertidor de Apple, ¿ok? Y piensas que el precio va a bajar. Y es un invertidor institucional que, y si eres un banco, por ejemplo, un fondo de inversión en Apple, invertir en Apple cuesta slippage, como decimos, execution alpha, slippage, todo esto. Y además, si vendes, tienes que pagar impuestos. Así que no quiere vender. Si llega un bear market, no voy a vender toda mi exposición. Pero lo que puedo hacer es comprar una opción. Compro la opción de vender, pero no vendo. La opción es un contrato que me asegura que si el precio baja, puedo vender a ese precio mis acciones. Así es como si me reservo la opción, la posibilidad de vender dentro de un plazo, dentro de una caducidad, pero no tengo que hacerlo. Es un derecho, no es una obligación. Así que, si algo pasa y el precio de Apple cae completamente y hay un bear market, gano dinero de esa opción. Y ejecuto mi opción de vender o vendo mi contrato de opción, porque tengo dos posibilidades. Ejecuto mi opción, entonces vendo mis acciones, o ese contrato de opción, como el precio cayó, gana dinero, gana valor el contrato. Así que puedo venderlo a alguien. Así. Y gano dinero de la diferencia. Entonces, como un CFD o como un futures. Porque el precio bajo, mi opción put vale más. Sí. Y hay esas dos opciones. Así que, si eres un institucional todavía que tiene un montón de dinero, tu miedo principal es que el mercado accionario caiga. Así que, siendo que tiene un plazo, pagas constantemente esos premios de seguro y pagas dinero a los aseguradores, ni siquiera pasará algo.
pero el 90% del tiempo no pasa. ¿Y por qué eres una persona con tan dinero? Quieres dormir sueños tranquilos. Y prefiere pagar un poquito más y gastar este dinero, pero prefiero dormir sueños tranquilos, porque tengo invertidores, porque tengo gente, porque hay un montón de dinero. Entonces, pago, ya está. Y si pasa algo, estoy cubierto. Si no pasa, he gastado un poquito de dinero. Y nosotros podemos venderles esas opciones y tener ese dinero que gastan para dormir sueños tranquilos. Es fenomenal. Es una ventaja demostrada de un montón de literatura científica que existe y que es persistente de no sé cuánto, de no sé cuándo. Y hay un sobreapreciamiento de la volatilidad implícita de las opciones que tú, como vendedor de opciones, ganas todos los días o todos los meses esos premios, porque la mayoría de las veces no pasa nada. Y esa estrategia es fenomenal, pero es muy, como todos los edge, y eso es tratado de muchos académicos, si hay un edge, ese edge tiene que tener un riesgo importante para existir. Si no, no existe. Si no hay riesgo, no existe edge. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? El riesgo es que pase el bear market y que todo se cae. ¿Cuántas veces pasa en el mercado de accionarios? De vez en cuando, de unos, que no sé, el COVID, la crisis de los subprimes en 2008, si Trump dice algo que no sé qué, si hay la recesión y todo eso. Entonces pasa raramente. Así que si estás muy atento al riesgo que algo pueda pasar, porque el riesgo es muy alto, porque si algo pasa y tú has asegurado muchísimo y algo pasa, tienes que pagar los daños de la aseguración, del seguro. Así que un buen vendedor de opciones sabes cómo cubrirse si algo pasa. Si encuentra la combinación justa entre vender y cubrirte si algo pasa, es lo más cercano de empresar dinero que yo conozco. Te lo juro. Espero que no muchas personas van a ver ese podcast, porque no sé si todos lo empiezan a hacer. Veremos. Yo creo que el proceso mejor es, las opciones son un contrato derivado muy complicado, a lo mejor el más denso de entender. Considero que lo ideal es, también para poderte cubrir bien de las opciones, construir conocimientos antes de meterte Claro que sí. en ese mundo. Tienes que saber con qué broker hacerlo, cuánto dinero quiere. No es algo que puedes hacer con 1.000 euros. Tienes como mínimo 25.000 dólares. Hay una regla en la ley que tienes que haber 25.000 dólares en tu cuenta. Y tiene riesgo, tiene claramente riesgo, porque hay un montón de personas que, por ejemplo, por unos gurús que vendían ese método como el mágico, ¿no? Que parcialmente parece serlo, pero tuvieron esta estrategia que un poquito como martingala, ganaban siempre y ganaron por años, y en unos 2 días perdieron todo el dinero de 1 o 2 años de ganancias de vender opciones. Porque el risk to reward es muy bajo, porque lo que ganas es el premio, que es un poquito, pero la pérdida es ilimitada. Infinita. Puede ser que si baja muchísimo y se sube la volatilidad, la opción gana, y tú que las vendidas, pierdes un montón de dinero, pero un montón, tío.
Y tienes que hacer un montón de análisis de datos, así que no puede improvisar y empezar a vender puts de SP500, no lo haga. Por favor, no lo haga, no son consejos financieros y todo eso. Hablemos de la ventaja que hay para los traders de futuros. Los traders que después de este podcast y después de tu próxima llegada al mercado español, abran un poquito los ojos, empiecen a alejarse de los CFDs, que ahora hablaremos un poquito por qué otra vez, y se acerquen a los futuros y quieran operar Nasdaq, quieran operar principalmente índices. La ventaja que hay en el dealer hedging, que hablé hace poco de ello en un vídeo. Sí. ¿La podemos explicar un poco por encima? Sí, me parece que sí. Entonces, los dealers en las opciones, y la razón por qué ver sus flujos es una ventaja para los retail, es que son unos de los operadores más grandes. Y la gente no lo sabe. La gente realmente no sabe que un porcentaje significativo del flujo de futuros llega de las opciones. Llega porque una de las maneras de cubrirse de ese riesgo en las opciones es comprar o vender futuros. No voy a explicar cómo funciona porque va a ser muy complicado, pero sí un market maker de las opciones. Entonces, principalmente un vendedor, pero también otra vez comprador. Su modelo de negocio es comprar y vender al bid y el ask y cobrarse el spread. Tiene que ser neutral de la dirección. Ese es el modelo de todos los market makers. También los market makers de futuros no quieren tener exposición direccional. Solo quieren que cobrar el spread. Así que bid ask, bid ask, bid ask, bid ask, uptick, downtick. Eso es el modelo de business. Así que para cubrirse del riesgo no es fácil como compro y vendo en el futuros, ¿no? Porque aquí lo que te da el P&L, lo que va a generar profit o loss es muy dinámico. Y no depende solo de dónde se va el precio, pero también de cómo caduca el tiempo y de la volatilidad implícita. Entonces hay modelos matemáticos más complicados en el cómo tienen que cubrirse, hacer el hedging. Por eso se habla de dynamic delta hedging, porque es una cosa dinámica por la convexidad de las opciones, del profito, de la curva de profito de las opciones, y tienes que hacerlo de manera dinámica. Así que hay mapas de calor, donde puedes ver cuáles son las zonas donde es más probable que el market maker tiene que cubrirse, y puede ser que lo hará comprando y vendiendo futuros y influenciando lo que hace el precio del subyacente. Así que las opciones, que son el derivado más grande, son más grandes como valor nominal del subyacente. Así que las opciones son el subyacente. Y los flujos de las opciones mueven el subyacente. Y puedes prever un poquito de esos flujos, a ver cuánto es el impacto, depende de la liquidez y de otros factores, pero no es mal. Y lo que me gusta también del Option Flow es que puede ver los apuestos de los traders de opciones muy grandes. Por ejemplo, si miras a la mapa del hedging del market maker, ves que como un poco como un volume profile, ¿no? Hay un profilo de todos los niveles de gama. Y si el market maker es la contrapartida, el espejo es el trader, el institucional, el retail, lo que sea. Así que si ve una exposición short gamma muy alta de los market makers que vendieron un montón de opciones, significa que alguien muy grande ha comprado esas opciones. Así que, o si pasa el otro, que es long gamma el market maker y es short gamma que vendió opciones el institucional, por ejemplo, puedes entender cuál es la apuesta del institucional. Y si ve que hay un montón de vendidas y un montón de vendidas
un poquito lejano del precio, significa que la apuesta es que el mercado no se mueva y que piensan que hoy es un día de rage, por ejemplo. Así que no solo utilizo el flujo de opciones para prever dónde puede ser el flujo de hedging y el flujo de cobertura de los market makers de las opciones, pero también de qué están haciendo los institucionales como espejo de esas posiciones. Y las dos cosas son muy potentes, muy, ¿cómo se dice?, poderosas. Como información. Cambiemos completamente de topic. Volvamos a los futuros. Hagamos una pequeña comparación entre los futuros y los CFDs. Hablemos un poquito del modelo de negocio principal de los gurús con FX en el nombre. Vamos a causar problemas todavía. De cómo toda esta charla no tiene ni pies ni cabeza dentro de un broker CFDs. Obviamente mucho menos de una prop firm que estás operando en SIM y ya lo sabes, pero en un broker CFDs tienes la simulación de que estás operando en el mercado porque has depositado un dinero. No te dan la cuenta falsa y te ponen SIM funded, sino que has depositado un dinero y crees que es dinero real, o sea, es dinero real, pero crees que estás operando y formando parte del mercado. Vamos a hablar un poquito de esto. Sí, pues no eres parte del mercado, claramente, con CFD, ¿no? Con futuros sí. Pero ¿cuál es la? ¿Hay una pregunta? La pregunta es pues que me hables un poquito del A-Book, B-Book, del broker CFDs que hace de market maker. Eso, en mi opinión, es la mierda de la industria, tío, porque pues no son los CFDs como instrumento o como derivado financiero, no es un problema el CFD. Porque el CFD es un contrato como los otros. Si eres un buen trader, que sea futuros o CFD, no te importa realmente. Porque futuros no te da spread, pero el CFD puede hacer hedging en el mismo contrato, por ejemplo. Y es algo que no puede hacer con el futuro. Si quieres hacer hedging en el futuro, tiene que comprar un contrato de ES y vender 10 de micros. Y las comisiones son altísimas. Así que CFD tiene sus ventajas y desventajas. Así que es neutro el contrato, el tipo de instrumento. Pero los brokers y los guritos que te venden el trading con CFD son el cáncer, se dice el cáncer de la industria. ¿Por qué? Siendo que no son regulamentados, hacen un poquito lo que quieren. Así que el broker malo y el gurú malo, que probablemente el broker tiene su sed en una isla de los Caraíbes y lo que sea, en St. Kitts o en Vanuatu, en Seychelles, bla, bla, bla. Primera cosa, te ofrecen una leva altísima. 1 a 500, 1 a 2000. He visto unos a 3000, tío. ¿Vale? Yo eso no lo he visto nunca. Y lo que pasa es que si un broker de futuros te envía necesariamente a mercado y solo te cobra comisiones, el broker de CFD te cobra comisiones, spread, porque añade spread del mercado, y es tu contraparte en cada trade. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tradan CFD son retail tontos y desinformados, que no saben nada de finanza, que un gurú le ha dicho que pueden hacer dinero fácilmente y rápidamente, y se van con este tipo de instrumento porque no es regulado y porque el broker puede hacer de market maker, así que si tú pierdes, él gana, tú pérdidas. Es el counterpart gain o OTC gain. Y así que el broker de CFD
como el gurú que promociona ese broker, es en directo conflicto de interés contigo, como trader. Porque su incentivo no es de hacer que tradas bien, con la justa size, risk management y rentablemente. ¿Quieres que tú pierdas? ¿Quieres que tú trades mucho? Porque gana un montón de comisiones y spread, y con muchísima leva. Entonces, que operan muy de corto plazo. Por eso, la mayoría de esas estrategias, o de salas de señales, o de sala de señales, o copy trading, o bot, de martingala, o lo que sea, el 100%, nunca digo 100%, aquí lo digo, el 100% de gurús que te proponen salas de señales, bots con martingala y sistemas de copy trading a través de un broker CFD con una leva mayor de 1 a 500 o a 200 también, te están estafando. Te están estafando y quieren que tú te creas a una historia que no es real, así que te pueden legalmente robar el dinero. De manera completamente legal. Eso es el problema. Que cuando tú te suscribes a uno de esos brokers, aceptas en los términos y condiciones que nunca lees, acepta de perder todo tu dinero. Es escrito ahí en uno de los términos, en pequeñísimo, que no puedes leerlo, acepto perder todo mi dinero. Así que eso es la realidad. Esa es la realidad de la mayoría de los traders. Pues yo también, mi primera experiencia en el trading, regalé un montón de dinero a mi broker. Mi broker me adoraba, me amaba. Es normal, me llegan, soy enano a nivel de redes sociales, no me quiero imaginar a ti, me llegan todas las semanas, al menos 2, ofertas de brokers, que si cuenta de marketing, Cuenta de marketing es... Cuenta de marketing... Explícale qué es, porque es feísimo. Una cuenta de marketing es simplemente un historial, un track record de MetaTrader o acceso a la... ¿Cómo se llama? Al server, sí, al server. Algo así. MetaTrader Terminal. Sí. Para poderte crear los datos que tú quieras, tener los rendimientos que tú quieras, y es una cuenta de marketing, por eso, para hacer marketing en redes sociales. Pero es falsa, no es real. No, es falsa. Trades fintos, ¿cómo se dice? De mentira. De mentira. Trades que nunca pasaron. Que te puede decir, sí, mira cómo soy rentable. Pero no es verdad. Es la estafa más grande. Hay traders en la industria que son influencers y además tengo el broker. Entiende que es una locura total. Sí. Y hay un montón de esos. Y son los más grandes. Los más grandes, grandes tienen el broker. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo y no sé por qué los reguladores de los mercados financieros no hacen nada. Va a ser gracioso porque cuando llegue. la CFTC, la SEC, los reguladores grandes no hacen nada a esos tíos. No le hacen nada a esta gente. Y no hay una class action, no hay nada. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué? Es raro, es horrible. Y te llegan ya no solo el track record que te puedas hacer y yo llegar a Instagram y decir, no sé si a ti te llegarán, igual ya con toda la divulgación te llegan menos, pero te habrán llegado. Puedes decir en Instagram con MetaTrader en el móvil que eres rentable y que llevas siendo rentable 2 años. Y en esas ofertas también te llegan pues, bastantes más cosas. La ganancia principal es en comisiones, de spread markup, que puedes muchas veces elegir cuántas comisiones y cuánto spread markup añadirle al cliente. O sea, yo puedo elegir al afiliado, a la persona que se meta desde mi link, si quiero que en vez de ejecutarle al precio que quiere ser ejecutado, se ejecute aquí o aquí. Así y que yo, esa es mi ganancia. esta diferencia me la gano yo. Además de eso le puedo añadir a veces comisiones y muchas veces también te ofrecen, sobre todo cuando rechazas, te dicen, también te podemos dar el 50% de las pérdidas.
O sea, es horrible. Es y entre esas una ofertas... locura total. Sí, yo también. Yo claro, también me hago 100 de miles de dólares, millones al año. Porque saben que la gente va a perder un montón de dinero, mucho más. Entonces, intentar alejaros de los brokers CFDs si vais a operar con mucho capital. Brokers Sí. europeos. Así es, tienen que ser regulados, porque hay brokers de CFDs, por ejemplo, si están, no sé de dónde eres, de dónde son tus seguidores, pero si eres de España, tiene que tener regulación MiFID, que es la europea. Si eres de Sudamérica, no lo sé, pero mira cuántos son reglados, cuánto puedes confiar. Pero lo que yo aconsejo es, ¿por qué no futuros? Tío, futuros tienen el margin requirements son muy bajos, entonces no tienes que tener un montón de dinero para traer futuros jamás. Ahora también te dan el feed típicamente gratuito, la plataforma de trading también, así que y no tienes que pagar spread. Y es un mercado regulado muchísimo. Y es el mundo profesional del trading, así que váyate por futuros y cuando está más confiable, opciones también, pero CFDs no lo necesita. Vamos a conectarnos, ahora hemos hablado un poquito de la psicología, vamos a conectarnos con la psicología, pues eso, con ese otro gran porcentaje de lo que es ser un trader. Claro. Empecemos por, ¿qué porcentaje de importancia le das tú a la psicología? Depende del estilo de trading que tiene. Eso es muy importante. Porque si eres muy discrecional y tu interpretación de los mercados tiene una importancia muy alta en la razón por qué entras al mercado, allá la psicología es todo. Por un trader altamente discrecional, la psicología es todo, es 90-80%. Si eres un trader muy mecánico, que haces mucho análisis de datos, es un híbrido entre discrecional y algorítmico, es 30-40%. Menos, también 20-30%. Algorítmico, 5%. No digo 0, porque eres tú que decide como trader algorítmico, como trader sistemático, si poner on o off en el algoritmo. Puedes sacar el algoritmo, puede speñarlo. Apagarlo. Puede apagar el algoritmo, claramente. Entonces hay una psicología, por ejemplo, ve que en un mes tu algoritmo está haciendo así, 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 así y no es performante y lo quitas porque no te gusta, porque dices, no está performando, y después, como lo quita, empieza a subir. Entonces hay psicología también en la gestión de algoritmos, pero te dicen, elimina la psicología, no la eliminas más, porque nunca la eliminará la psicología, también si eres algorítmico, porque tú gestionas los algoritmos. Así que puede ser que el trader discrecional, más discrecional que algorítmico, entonces que requiere más interpretación, la psicología tiene un rol... Cumple un rol. Sí, cumple un rol más importante, pero no es, bajo mi opinión, no es un tema de psicología, cuanto de skill, de habilidad. La psicología es que es una pregunta de mierda. Es una pregunta, pero es una pregunta que se hace. Pero lo que quiero decir es que el tema de la psicología es lo que mueve tu dedo cuando quieres pulsar el botón compra o venta. O venta. Si lo que genera tus decisiones, es algo que no es racional, que no es lógico,
Si no es lógico, ¿qué es? ¿Es intuición? ¿Es instinto? Y la pregunta sería, ese instinto, si tú haces de impulso, de gut feeling, ¿es rentable o no es rentable? Y si no eres algorítmico y no mesuras datos, tendrías que mesurar si tu intuición es rentable. Así que es muy complicado, porque la psicología en el trading discrecional puede ser lo que te rende, ¿cómo se dice? Te rende rentable, lo que te convierte. Sí, lo que te convierte rentable o no. Puede ser tu mejor arma o tu Peor enemigo. Sí, tu peor enemigo. Así que es todo en ese tipo de trading, pero. Así que todo lo que no es trading instintual, pero es mecánico, aquí en el trading más mecánico, decisiones que no son lógicas, pero que son emotivas, son exclusivamente errores. No hay espacio para decisiones ilógicas. En el trading mecánico, híbrido o algorítmico. En el trading discrecional es muy personal, porque un trader discrecional te puede decir que tu psicología tienes que estar 100% en tu control y tienes que... Vale, pero si tu psicología y tus filtros cognitivos son la estrategia, no es fácil decir la psicología es importante o no importante, tienes que controlarla o no controlarla. ¿Tengo que confiar en mis impulsos o no? No es tan fácil. No es tan fácil cuando mandan de mierda. Son preguntas muy difíciles de contestar. Sí. O que no tienen una respuesta clara. Pero lo que puedo decir es que si hay algo de psicológico que en todos los tipos de trading hay que tener, tienes que ser disciplinado, tío. No puedes hacer trading un día y después no utilizar una estrategia y después no sé, y no ser constante con la metodología que eliges para tu trading. Eso es el real problema. No es tan los bias cognitivos, sino la falta de disciplina que la gente tiene hoy. Y todos los jóvenes tienen hoy. Y el nivel de distracción y el bajísimo nivel de atención que la gente tiene hoy, para que se está siempre en las redes sociales a ser así, y la dopamina es completamente desregulada. Eso es el problema principal, yo pienso, porque para tener éxito en el trading tiene que hacer un montón de trabajo totalmente aburrido. Y la gente no tiene la gana de hacerlo. La gente ve el trader en redes sociales y se genera en su imaginación un ideal de trading que no es real, que simplemente no es real. Y esperas que vas a hacer dineros así, tac, 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 y después ve que no tiene éxito y dice, es una estafa. No, tú que eres un cojón. ¿Y qué consejo le darías a la gente que esté empezando en el trading? Vamos a empezar a terminar la entrevista. Pues, si estás empezando a hacer trading, tienes que aceptar que va a ser muy difícil, que va a ser difícil si te acercas al trading esperando que sea fácil. Si te acercas al trading realístico, de manera lógica y racional, no es difícil, es fácil. Pero lo que es difícil es aceptar la realidad del trading. Lo más pronto aceptas la realidad del trading,
lo más pronto serás exitoso. Si sigue pensando que el trading tiene que ser fácil, nunca será fácil. Si aceptas que es difícil, será fácil. Así que empiezas con una mentalidad de analista de datos, empieza con dividir el trading en 4 zonas: el dinero, el análisis de datos, el riesgo y la ejecución. Tienes que dividir esas cosas en tu cabeza y solo pensar a la estrategia antes de irte al gráfico, de hacer el trading. Y cuando hace el trading, solo piensa a ejecutar el plan que todavía decidiste. Y la decidiste por los datos que te da el análisis de datos históricos. Y solo piensas a eso. Si consigue hacer esto en tus primeros 30 días de trading, vas a ser más exitosos del 95% de las personas que se acercan al trading. Garantido, 100%. Vas a ser exitoso. Así que no pierdas tiempo en el 95% de lo que ves en las redes sociales. Suscríbete al canal de Pietro, por favor, hazte este favor y vaya con step by step y con inteligencia. Tienes que ser inteligente, tienes que ser street smart en inglés. Tiene que ser ¿cómo se dice? You should smell the business. Tienes que ser inteligente, no sé cómo decirlo. Tienes que oler el negocio, tienes que ser lógico. Sí. Es lógico, racional y mover las piezas del ajedrez, ¿cómo se dice? Del ajedrez. El ajedrez. Y el final, no... Tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde, disciplinado, constante y nunca a rendirte. A rendirte. Porque es demasiado fácil. Es demasiado fácil a rendirse. Pero tienes que ser resiliente a nivel mental. Tienes que ser duro y seguir y practicar, pero no solo practicar, porque la práctica no... Practicar y hacer un montón de trades en los gráficos no te va a ayudar solo. Tienes que practicar con método y con una dirección. Porque si practicas mierda y practicas trading emocional y lógico, vas a crear costumbres tóxicos. Tienes que practicar las cosas correctas y practicarla de manera diaria con una visión de largo plazo. Si no quieres hacer esto y te suena aburrido, deja el trading. Encuentra un trabajo, un negocio de no sé qué, vende algo online, un e-commerce o un libro, lo que sea, y ya está. Deja los mercados financieros porque te va a gastar todo tu dinero. Pues, Andrea, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Pietro. Creo que hemos dado... Un placer. Muchísimas cosas muy técnicas. Espero que mi español fue suficiente. Ha sido perfecto. Vale. Ha sido muy bueno. Llevamos aquí una semanita, hemos grabado bastante contenido, menos del que deberíamos, pero hemos grabado bastante contenido y yo he aprendido un montón. Vale. Y estoy súper contento. Ha sido Espero que los visualizadores también han Seguro que parado están algo contentos. de útil. Gracias, muchas gracias. Pues nada, chicos, nos vamos viendo. Suscribiros al canal de Andrea, a los 3 canales de Andrea. Suscribiros al canal de Deep Charts en español. No sé qué más decir. Nos vemos en el próximo video. Sí, a ti gracias y a vosotros de nada. Chao. Chao.